Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrevista sobre marketing de fútbol femenino del blog xaviboe.es, un blog nacido para aumentar tu impacto en fútbol femenino. Hoy tenemos un invitado muy especial, Lorenzo Perales. Conocí a Lorenzo hace unos meses trabajando y colaborando en proyectos de patrocinio en deporte y en poco tiempo ya he aprendido más que en los últimos años a nivel de patrocinio. Así que estar atentos porque hoy tendremos grandes respuestas, grandes ideas que seguramente van a ser muy útiles tanto para aplicar en deporte como en fútbol femenino. Para aquellos que no conozcáis a Lorenzo, Lorenzo trabajó durante 17 años como responsable de patrocinio del Real Madrid, una etapa donde el club creció y donde él ayudó a transformar y a modernizar la estructura comercial y de patrocinio. La facturación se multiplicó, el proyecto se inició con 100 millones de euros de presupuesto y cuando cerró su etapa en 2017 fueron 750 millones de euros el total de presupuesto del departamento. Lorenzo negoció acuerdos con grandes marcas como Emirates, Adidas, Coca-Cola, Audi o Microsoft, y tras su etapa en el Real Madrid se unió a Banco Santander como director de marketing de la entidad, dirigiendo a un equipo de más de 40 personas y también gestionando un presupuesto de más de 60 millones de euros anuales. Entre otras acciones, Lorenzo participó de la activación de patrocinios con entidades como la Liga Santander o la UEFA Champions League. Sin duda, uno de los profesionales de referencia del patrocinio a nivel global, del patrocinio deportivo. Así que, como lo he dicho, estar atentos porque tenemos grandes respuestas que se pueden aplicar en el ámbito del deporte y en el fútbol femenino. Lorenzo, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Pues Xavi, antes de nada darte las gracias por tu cariñosa presentación. La verdad que tienes razón, ya son muchos años dentro de lo que es la industria del marketing deportivo. Tuvimos la ocasión de conocernos hace 5 meses, estamos colaborando conjuntamente en una serie de proyectos unidos a la industria del motor. Y para mí es un placer tener la oportunidad de charlar contigo de tú a tú y bueno, pues daros ciertos tips o cierta información de los últimos años en los que yo he podido trabajar siempre dentro de lo que es la industria del marketing deportivo. Genial, perfecto, Lorenzo. Pues empecemos, vamos allá. La primera pregunta es de tu etapa en el Real Madrid de 17 años como responsable, como director de patrocinio del club. ¿Qué tres grandes aprendizajes o lecciones podrías compartir con nosotros? Hombre, ¿qué tres? Yo te diría que hay muchísimas cosas que he aprendido durante esa etapa. Es cierto que cogimos un proyecto muy de cero, donde prácticamente en la industria del marketing deportivo en España no tenía presencia. Una época donde los clubes estaban prácticamente desestructurados, donde básicamente todos vivían de los derechos de televisión y no había grandes posibilidades desde el punto de vista comercial. Bueno, yo creo que fue el éxito básico, fundamental, diría que fue consolidar un gran grupo de profesionales, que eso permitió a la organización hablar de tú a tú dentro de la industria del deporte, con las compañías, no solo en España, sino fuera de España. Resumir tres aprendizajes es difícil, pero yo destacaría básicamente que dentro del arte del patrocinio deportivo es fundamental conectar con tu cliente. Cuanto más conoces a tu cliente, más posibilidades tienes de presentarle una propuesta de valor. Nosotros cuando empezamos hace 17 años, como te digo, básicamente el mundo del marketing deportivo se resumía a la awareness. Todo el mundo quería notoriedad. Hoy por hoy ya no se habla de awareness, se habla muchísimo más de engagement. Hoy las marcas, las grandes marcas que están en el mundo del deporte ya tienen una notoriedad absoluta, no solo en España, sino a nivel mundial. Y lo que quieren es una relación con sus clientes muy distintas a las que tienen al día de hoy. Entonces, en ese sentido, el marketing deportivo sí que te permite constantemente dar un packaging a esos proyectos mucho más emocionales. Destacar básicamente que tienes que tener una gran escucha, ser tremendamente creativo y perseverancia. Yo creo que el arte del patrocinio es justamente eso, perseverancia. Perseverancia porque para sacar una sola propuesta tienes que tocar
cientos de puertas, ¿no? Con lo cual, cuanto más hagas, cuanto más análisis, más perseverancia, más opciones tienes en el mercado. Genial, tomamos nota: creatividad, emociones, interacción, perseverancia. También, Lorenzo, tras tu etapa en el Madrid, trabajaste en Santander como director de marketing. Ahí también tenías la oportunidad de empatizar y también ponerte del lado del patrocinador. Lideraste activaciones como con la Liga Santander, como la UEFA Champions League. Cuando estabas ahí en Banco Santander, que estabas del otro lado, del lado del patrocinador, ¿cuáles eran tus prioridades? ¿Qué es lo que buscabas en una competición o en un activo deportivo para agregar valor a tu marca? Bueno, la etapa con el Banco Santander fue un aprendizaje diario. Estar en el otro lado te abre los ojos y te hace ser muchísimo más competitivo. En ese sentido, cuando yo me incorporo en el Banco Santander, era justamente la época donde el banco había tomado la decisión de salir de la Fórmula 1. Yo estaba trabajando lo que es en la dirección de marketing del Banco Santander España. El mundo de los bancos, y hay que ser serio en ese sentido, no tiene una imagen buena ni a nivel de España ni a nivel internacional. Hoy por hoy, con este tipo de acuerdos, lo que intentas es de alguna forma tener un engagement con tus clientes, hablar, acercarte a ellos de una forma muchísimo más natural. La conversación de los bancos con los clientes es tremendamente fría, tremendamente dura en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, un banco como es el Banco Santander, que es una de las principales instituciones financieras, no solo en España, sino fuera de ellas, entendió que el mundo del deporte también le podía dar más oportunidades más allá de la Fórmula 1. Yo creo que fue, sin duda, una de las mejores etapas de mi carrera profesional desde el punto de vista del aprendizaje. Queríamos un banco mucho más simpático, queríamos un banco mucho más amigable, queríamos un banco muchísimo más cercano, y el fútbol justamente te da ese contexto. Te da ese contexto. Hoy por hoy, bueno, pues hay muchos bancos en el pit lane y nosotros queremos estar dentro de los bancos. A nivel de simpatía, queremos ser la primera opción. No buscamos en el patrocinio un retorno de venta inmediato, sino lo que buscamos es que el cliente nos mire de tú a tú de una forma distinta, que nos vea un banco mucho más, insisto, un banco mucho más cercano. Y bueno, pues esas capas del mundo del deporte te hacen en muchísimas ocasiones tener un diálogo con tu cliente mucho más amigable. Y en ese sentido lo conseguimos. Hicimos un excelente acuerdo con la Liga. El naming de la Liga nos posicionaba como primera marca deportiva en un plano de España. Y yo creo que hoy por hoy eso ya en sí ese carácter de liderazgo. No solo buscamos un retorno vía los medios, sino buscamos un retorno vía el liderazgo. Que hoy por hoy se hable del Banco Santander como la primera entidad dentro de lo que es el panorama del mundo del deporte, en sí ya es un éxito. Lógicamente luego hay otros KPIs mucho más, digamos, de retorno inmediato vía medios que te justifican la inversión, ¿no? Si no recuerdo mal, los últimos datos era que los datos que manejábamos estábamos en un retorno de más de 150 millones en la liga, lo que era un dato estupendo para nosotros. Ahí tuvimos que marcar una estrategia muy, muy clara. Primero, fundamental, era una estrategia hacia adentro, hacia esos 30.000 empleados que tiene España en el Banco Santander, que todas esas personas fuesen embajadores de ese proyecto, hacia toda nuestra red de sucursales. Estamos hablando de más de 3.000 puntos de venta. Son grandísimos altavoces para el proyecto. Si no recuerdo mal, las encuestas que hacíamos a nivel interno es que el 95% de los empleados se sentía orgulloso de ese acuerdo de patrocinio, lo cual para el banco es fundamental. Entonces, son muchísimas pinceladas que dimos y un grupo de profesionales excepcionales que creyeron en el proyecto desde el principio y, bueno, que consiguieron de una forma muy profesional llevarlo a lo más alto que es hoy, ¿no? Hoy por hoy, el Banco Santander, desde el punto de vista del deporte y desde el punto de vista del fútbol, es una grandísima referencia.
Sí, Lorenzo, de hecho recuerdo algunos informes de Kantar Media que siempre sitúan Banco Santander como una de la principal marca o de las principales del top 10 o del top 3 a nivel de recordatorio de marca y en deporte. Comentabas también que el fútbol especialmente da esta oportunidad, esta ventana de emociones para marcas. Hemos visto que en el fútbol femenino han habido marcas como Visa, como Barclays, como Nike, como Iberdrola que también se han sumado. ¿Cómo ves el potencial a nivel comercial del fútbol femenino? ¿Crees que para las marcas también puede ser interesante vincularse para encontrar estas emociones que el fútbol masculino, por ejemplo, Santander ha encontrado con la liga? Bueno, yo creo que en los últimos años ha habido un revulsivo brutal en torno al deporte femenino. Es una reflexión de todos, de la industria, de todos los players de la industria, y yo creo que estamos en el camino correcto, en el camino correcto. Yo creo que el deporte no tiene género. El deporte es deporte, lo tenemos que ver como tal. Y bueno, yo creo que ahí ha habido grandes apuestas de compañías que han apostado por, bueno, pues por ese revulsivo, ¿no? Tenemos a Iberdrola, que desde el inicio apostó de forma muy fuerte al fútbol femenino, y yo creo que hoy por hoy se identifica a Iberdrola justamente como esa compañía que abanderó, ¿no? De alguna forma el deporte femenino. Hay grandes debates, muchos grandes debates en torno a esto. Yo creo que lo más importante es que todos tengamos conciencia de que hay que trabajar del plano del deporte base, que hay que diseñar unos protocolos muy potentes, que hay que intentar que el deporte femenino cada vez tenga más audiencia, y cuando tú tienes audiencia, automáticamente tienes más posibilidades de tener aficionados, y cuando tú tienes audiencia y aficionados, eso es, digamos, el eje que hace que las compañías privadas vean un potencial importante desde el punto de vista de comunicación. O sea, no podemos cambiar todo de forma inmediata, nos encantaría, pero esto lleva todo su camino. Yo creo que se ha empezado, se tiene más sensibilidad, y se verá a lo largo de los años cómo la audiencia del deporte femenino es cada vez mayor, y una vez que tú tienes audiencia, automáticamente tendrás más inversión. Yo he participado personalmente y tuve la gran oportunidad de estar en el Senado el día que se presentó la iniciativa de ley para igualdad de género en cuanto al prize money, abanderado por mi gran amiga Daida Ruano, 18 veces campeona del mundo de windsurf. Y fue de las pocas veces que he visto que en el Senado que todos los grupos parlamentarios estaban de acuerdo. Eso significa que en la próxima ley del deporte, cada vez que veamos un maratón o cada vez que veamos cualquier tipo de deporte donde las instituciones estén participando, ya habrá un prize money igualitario. Yo creo que eso es un avance tremendamente importante, es un sí quiero de todos, y eso de alguna forma nos pone en el camino. ¿Que a todos nos gustaría que esto fuese más rápido? Lógicamente, pero esto lleva su timing, y hay que, bueno, madurar ciertos protocolos, hay que madurar, esa industria tiene que estar más madura, y los resultados se verán. Los resultados se verán, eso seguro. Exacto. Sí, también Lorenzo, como a raíz de lo que comentas, las expectativas es algo que hay que cuidar. Sí que cada vez hay más exposición en medios, no por ello también el valor del patrocinio tiene que ser más o menos alto, sino el valor real que tiene el producto. Y ¿Correcto? también en relación a eso, Lorenzo, hemos visto grandes marcas, como decías, Iberdrola, la que patrocina muchas federaciones, entre ellas la de fútbol con Primera Iberdrola, la competición. Y otros países como Inglaterra, como Francia, como Alemania, también tienen sus patrocinadores principales de las competiciones. Sin embargo, a nivel de clubes vemos que hay una diferencia entre los Barças Atléticos de Madrid. Tienen, por ejemplo, el Barça tiene Stanley, que paga alrededor de 3,5 millones por temporada y que hace que sea la única sección rentable del club. Después tenemos otros clubes de tabla media hacia abajo que tienen más dificultades a la hora de encontrar patrocinadores. ¿Cómo podrían seguir el rebufo de este crecimiento del fútbol femenino o del deporte femenino? Yo creo que eso no le pasa incluso al fútbol masculino.
O sea, no es comparable los ingresos de un Manchester, de un Fútbol Club Barcelona, de un Real Madrid, con equipos de la media tabla o de la tabla incluso por debajo, ¿no? Yo creo que hay que ser consecuentes. La inversión del mundo patrocinio viene por lo que tú generas. Hoy por hoy hay grandes marcas que capitalizan esas industrias y otras que no lo capitalizan. Entonces, no tenemos que comparar a unos y otros, sino que tenemos que construir nuestro propio modelo. Lógicamente, las infraestructuras que tiene un Barcelona o un Real Madrid son muy superiores a las de otros clubes y en ese sentido están bueno, pues obligados a tener unos budgets muy superiores, ¿no? Pero yo siempre he dicho que el error de base es compararse. O sea, tú tienes que intentar siempre crear tu propio modelo. Yo he ido por todo el mundo contando el modelo del Real Madrid, un modelo de éxito, y siempre les decía lo mismo. Es un modelo que funciona para esta institución. ¿Por qué? Porque tiene esta audiencia. Eso no significa que todos los clubes tengan que tener el mismo modelo. Yo creo que hay que intentar adecuar el modelo a la audiencia que tú tienes. ¿Por qué se paga una cantidad en golf, otra cantidad en tenis y otra cantidad en bádminton? Bueno, pues al final todo responde a la industria y lo que mueve esa industria. Y hay que ser consecuente en ese sentido, invitar a una reflexión al fútbol femenino a que no se comparen. No tenemos que compararnos, tenemos que intentar hacer rentable nuestro modelo, tenemos que intentar ser creativos en base a nuestro modelo, tenemos que intentar eh, dar a esas compañías ciertos elementos que hoy por hoy a lo mejor el fútbol masculino no está dando. O sea, no repliquemos el modelo masculino en un entorno femenino y busquemos nuestros propios modelos de competición y básicamente y modelos comerciales, ¿no? O sea, creo que todo el mundo tiene su hueco y bueno, creo que hay que ser tremendamente, en ese sentido, tremendamente creativo. También, Lorenzo, con lo que comentas, eso también supone una oportunidad para el futuro Real Madrid femenino, que el año que viene ya tendrá su nombre y aquí entiendo que, por lo que comentas, también lo que es recomendable es que siga en construir su propia audiencia bajo una misma marca, pero también su propia audiencia, sus propias acciones y un modelo de patrocinio propio. ¿Qué opinas respecto a esto? Bueno, pues aplaudo la iniciativa del Real Madrid en ese sentido. No ha sido de los primeros en incorporarse. Entiendo también la reflexión interna que tendrían que tener dentro de la casa. Clubes como el Madrid, como el Atlético de Madrid, como el Barcelona, el nivel de exigencia que conlleva sus marcas, bueno, pues hace muchas veces que tengan que medir muy mucho sus pasos. Y yo creo que en ese sentido habrán tomado la mejor decisión para sumarse a un proyecto que hoy por hoy ya ha arrancado y donde el Real Madrid, lógicamente, junto con otros clubes, tiene que ser protagonista. O sea, que les auguro un buen futuro, desde luego las capacidades las tienen y bueno, pues hoy por hoy el nivel de exigencia en el mundo masculino, pues lógicamente la propia marca les va a exigir a la parte femenina también una exigencia enorme, lo cual genera también un nivel de estrés a nivel de club grande, ¿no? Entonces, bueno, no han entrado en el minuto uno, tardaron un poquito más, pero yo creo que es una excelente oportunidad para todos que un Real Madrid, que un Barcelona, que un Atlético de Madrid, que un Valencia tengan representación femenina. También, Lorenzo, comentabas antes que las grandes marcas ya están viendo un retorno en deporte femenino, sobre todo en el Mundial. Nike, sin ser patrocinador del Mundial femenino de Francia en el pasado verano, ya tuvo casi la misma repercusión a nivel digital que Adidas, que es patrocinador técnico de FIFA. ¿Qué impacto crees que los grandes torneos o los grandes números pueden tener para el fútbol femenino? En el Mundial vimos, por ejemplo, se superó el récord de audiencia de telespectadores con más de 1 billón. En España hemos visto récords de asistencia en estadios como el Wanda Metropolitano con más de 60.000 espectadores. Sin embargo, después, en el día a día, en los fines de semana de la competición doméstica, no vemos ni tantos espectadores ni tantas audiencias.
¿Cómo valoras tú esta doble realidad de tanto de audiencias como de aficionados en el grandes torneos y las competiciones domésticas? Bueno, yo creo que ha habido unos años donde el protagonismo femenino ha sido tremendamente alto y ha habido compañías que han sabido coger esa oportunidad y comunicarla. Y cuando tú eres, bueno, pues cuando tú coges esa oportunidad en un momento dado, generas muchas audiencias, ¿no? No es lo mismo un mundial que el día a día de un club. Un mundial se suman audiencias de todo el mundo y luego las competiciones nacionales son mucho más pequeñas. Insisto, yo creo que se ha dado un paso, que estamos por el buen camino. Creo que los actores principales han tomado protagonismo en este sentido y es un tema de hacer las cosas bien hechas y en su debido tiempo. No podemos en un año o en 2 años o en 3 años eh, hacer un copy-paste de lo que es el fútbol masculino que lleva, bueno, pues casi 100 años, 100 años funcionando, ¿no? O sea, creo que hay que coger grandes ideas, saberlas plasmar y ser perseverante. No, que esto no sea un efecto de moda, que esto no sea un trending topic, que esto que estamos haciendo es algo serio, es algo para las siguientes generaciones y que de aquí a unos años no se va a hablar de fútbol femenino, se hablará de fútbol, se hablará de fútbol y habrá hombres y habrá mujeres, pero se hablará de fútbol en general y será tan apasionante el fútbol de hombres como el fútbol de mujeres, ¿no? Yo creo que hay que ser consecuente, que no es una oportunidad, sino que hay que trabajar y ser rigurosos en cuanto al modelo que uno quiere generar. Creo que lo que comentas es muy útil también porque a veces, a pesar de estar en el camino correcto, si nos preguntamos muchas veces con poca paciencia si lo estamos, entonces es cuando nos desviamos en lugar de seguir poco a poco y ser perseverantes. Entrando también un poco más, Lorenzo, en tu área más de tu trayectoria profesional, creo que también eres un ejemplo para mucha de la gente que va a estar viendo esta entrevista, sobre todo también a nivel de tu trayectoria, de los proyectos en los que has podido añadir mucho valor. A nivel de lecturas y de libros, ¿hay algún libro que creas que es de especial interés o que recomendarías especialmente a la hora de formarse o de entender mejor tanto el área de marketing, de patrocinio o del deporte en general? Pues mira, yo creo que de los libros que más me ha impactado fue la biografía de Steve Jobs. Creo que fue un personaje que revolucionó el mundo. No era un tecnológico, pero tenía un sueño de conectar el mundo y así lo hizo. Y cuando tú lees su biografía, entiendes la perseverancia que Steve Jobs tenía en todos sus proyectos. Cuando tú entiendes que fue un hijo adoptado y que su padre tenía afición en la restauración de los coches y en la restauración de los muebles, y que su padre le decía que hasta la trasera de un mueble tenía que ser elegante, entonces empiezas a entender el personaje, empiezas a entender la perseverancia del personaje y empiezas a entender el porqué del éxito de su compañía. Fue una persona que lideró un movimiento y hoy por hoy ese movimiento sigue vivo. O sea, yo recomendaría absolutamente a todo el mundo que leyera su vida porque fue un personaje que desde el inicio marcó una tendencia y bueno, pues se ve claramente en el ADN que hoy por hoy la compañía Apple sigue teniendo, ¿no? No hay un producto que lancen al mercado sin que no haya estado revisado y revisado y revisado y sea prácticamente una perfección, ¿no? O sea, el perfeccionismo que tenía este señor eh, te lleva a exigirte el máximo. Y así lo hacía. Exigía a sus equipos el máximo. O sea, era un líder capaz de exigir y de que toda la compañía se pusiese detrás
a empujar absolutamente todos y cada uno de sus proyectos. Y a mí me marcó como profesional, porque creo que en el detalle está todo. En el detalle creativo está el éxito de una propuesta, pero en el detalle de la atención de un cliente está la permanencia de una cuenta. O sea, cuanto más capas de perfeccionismo metes en tu producto, más oportunidades tienes. Y este señor bueno, fíjate lo que te digo, cambió las reglas del juego del mundo. Mm. Es muy fuerte eso. Y bien, de hecho puedo dar fe, Lorenzo, de estos aprendizajes porque es algo que también he aprendido mucho de ti, esta búsqueda de excelencia también del detalle mezclado con creatividad, pero cuidar cada palabra y también lo que decías al principio del arte del patrocinio, esto también ya da a entender cómo enfocas el patrocinio, que es como un arte cuidar cada detalle desde, bueno, ya hablando quizás desde propuestas de patrocinio, que ya son elementos más tangibles, pero dando sentido a todo. Entonces creo que también eso es algo que forma parte también de tu ADN y también ha sido importante en tu trayectoria. Y hablando también de tu camino profesional, ¿hay algún, podríamos decir, obstáculo o aparente fracaso que crees que haya sido importante a la hora de impulsarte en un futuro? ¿Alguna situación que haya sido un reto importante que te haya impulsado, sí, que haya supuesto un punto y aparte en tu carrera? Pues mira, yo te diría que justamente en el arte del patrocinio, el no, el no a una propuesta es lo que te hace ser cada día mejor. Cada día mejor. Entonces, no te tienes que venir abajo. No te tienes que venir abajo porque una propuesta no salga. Si esa propuesta no ha salido, tendrá un porqué y te hará mejor profesional para la siguiente. Cuantas más capas consigas como profesional, más opciones vas a tener en el mercado. A todos mis equipos, con los que he podido trabajar, siempre les decía, esto es una carrera de fondo, esto es una carrera de fondo. Y para que un proyecto salga, hay que, hay que ser muy bueno. Y para ser bueno, te tienes que enfrentar muchas veces a muchos fracasos. Pero yo no denominaría que sea un fracaso. Yo creo que es experiencia. Cuantas más experiencias tú consigas en la vida, mejor profesional vas a ser. Si tú hoy apuestas por el mundo del marketing deportivo y concretamente en el área de patrocinio, eh, no te equivoques. De la primera propuesta a la propuesta número 100, el aprendizaje que has llevado en cada una de ellas es brutal. Y eso significa que cuando tú vayas a ese cliente 100 a ver, serás un excelente profesional. Pues no hay que tener miedo al no y yo siempre digo que la suma de nos te hacen ser cada día mejor profesional. De hecho, como dices, incorporarlo al camino, ¿verdad? De que el propio camino ya incorpora, ya tiene esta serie de nos para poder llegar al gran sí. Y también comentabas consejos que les dabas a tus equipos, ya sea del Real Madrid o de Banco Santander. ¿Qué consejo, Lorenzo, le darías a alguien que va a empezar pronto o que haya empezado, que sea relativamente joven en el mundo del marketing o del patrocinio deportivo? Pues mira, yo creo que es una regla general para todo el mundo. Hay que tener curiosidad. Curiosidad. Los proyectos cada día se van moviendo. Los proyectos cada día se van mejorando. Cuanto más curioso es el personaje, más oportunidades va a tener de presentar un proyecto que definitivamente el cliente que tenga delante no le pueda decir que no. Entonces, yo invitaría a que todos, curiosidad significa leer mucho, curiosidad significa hacer mucho match entre una industria y otra industria, conocimiento, curiosidad significa preguntar, o sea, hay que ser, o sea, cuanto más curioso, mejor para poder gobernar esto de una forma positiva. O sea, que os invito a todos a leer muchísimo, a conocer toda la industria. La persona que elija
una trayectoria en el fútbol no significa que no tengan que conocer el mundo, el modelo de la Fórmula 1 o el modelo del tenis o el modelo. Todos los modelos te pueden enseñar algo y todos los modelos, si hoy están funcionando, es por algo. Entonces yo creo que hay que ser tremendamente curioso y no solo ser un experto de lo tuyo, sino intentar siempre abrirte a todas las industrias del deporte. El buen profesional del marketing deportivo, hoy por hoy, conoce todos los modelos o los principales modelos de la industria. Genial, Lorenzo. Tomamos nota y además eso también tiene mucho que ver con lo que comentabas de creatividad, al poder conocer, por ejemplo, de tenis o básquet, que se pueden llevar cosas al fútbol o a la Fórmula 1, viceversa. Creo que es muy interesante. Entonces, aquí termina la entrevista, Lorenzo. Muchísimas gracias. Creo que realmente la gente podrá haber entendido o también conocer otra perspectiva del mundo del patrocinio, más cuidadosa, quizá más detallista y también perseverante. Así que te agradezco mucho tu tiempo, Lorenzo, y espero que también lo hayas disfrutado. Pues Xavi, muchas gracias, que tengas un vuelo de vuelta, disfruta de estos días fuera y estamos en contacto. Gracias a todos.